Buenos días, tardes o noches, maestra Fátima y personas que se han detenido a ver el video. A continuación les haremos un pequeño resumen no tan corto de la historia de México. Abarcamos principales épocas, etapas y periodos. Nuestro equipo está conformado por Barrón Celio Cindy Lisbeth, Borja Regalado David Alejandro, Chagoya Vela Cristian Alexander, Martínez Martínez Brenda Berenice, Martínez Rosales Guillermo, Sánchez Arias Víctor Alfonso, y su servidor Zaragoza Negrete Jesús Emanuel. Una vez presentado el equipo, comencemos. Historia de México. A lo largo de la historia de México se han ido desarrollando una gran serie de acontecimientos y sucesos que llevaron a México a ser el país que hoy en día conocemos. Sin embargo, de la gran lista de sucesos y acontecimientos que han ocurrido, hay 3 puntos en la historia que marcaron un gran cambio y desarrollo para la historia de México. Estos puntos, o mejor conocidos como épocas, son la época prehispánica, la época colonial o española y la época de independencia. Época prehispánica. La época prehispánica es una época de las más ricas en cuanto a culturas y meramente apasionantes. Esta época, para poder conocerla más a detalle, se ha dividido en 3 etapas: el preclásico, el clásico y el posclásico. La etapa preclásica duró del año 2500 a.C. hasta el año 200 después de Cristo. Se conoce como la etapa en la que se consolidan varios de los rasgos que serían característicos de las culturas mesoamericanas, hasta la conquista española. Es una época plena de logros y con una notable variedad en cuanto a expresiones culturales. El preclásico se dividió en periodos, los cuales son el preclásico temprano, el cual tuvo una duración de 1300 años, el preclásico medio, el cual tuvo una duración de 800 años, el preclásico tardío, el cual tuvo una duración de 600 años. El periodo preclásico temprano se caracteriza por la aparición de las primeras aldeas agrícolas, en donde las sociedades eran igualitarias y vivían en no más de 20 chozas. El principal cultivo era el maíz, frijol, chile y calabaza. Hacia el año 1500 a.C. surgen las primeras aldeas olmecas en San Luis Lorenzo, actual estado de Veracruz. En el preclásico medio, las sociedades aldeanas comienzan a ordenarse por jerarquías sociales, así como la especialización del trabajo, sobre todo en las zonas olmecas y en la cuenca de México. Un rasgo del preclásico medio es la implementación de sistemas de riego para no depender absolutamente de la agricultura temporal. El preclásico medio es el periodo de esplendor de los olmecas y su gran capital, la venta en Tabasco. Finalmente, el preclásico tardío es la etapa en la que ya existe una fuerte jerarquización social, así como pequeños centros urbanos que dominan las aldeas más pequeñas a su alrededor. En esta etapa se distinguen los centros ceremoniales, en donde se encuentra un gran basamento de estructuras rectangulares o circulares, que funcionan como centros religiosos, cívicos y políticos de una región como lo fue Cuicuilco en la Cuenca de México. Posteriormente pasamos a la etapa del periodo clásico, la cual tuvo una duración del año 200 hasta el año 900 después de Cristo. Fue caracterizado por el surgimiento de sociedades estatales urbanas a lo largo de Mesoamérica. El principal fue Teotihuacán, presumiendo una población de más de 100.000 habitantes. Era una de las ciudades más grandes en el mundo, entre los años 200 a los 700 después de Cristo. La ciudad zapoteca de Monte Albán surgió para dominar mucho de lo que es actualmente Oaxaca. Los centros cívicos ceremoniales duraderos como Tikal, Palenque, Copal y otras decenas de ciudades de estados poderosos de las tierras bajas mayas surgieron de comunidades preclásicas localizadas dentro de la jungla de Petén, en el corazón de Guatemala. Para el año 300 después de Cristo, monumentos con textos jeroglíficos describieron orígenes divinos que ilustran la transformación de la organización social desde jefes hasta majestades institucionales. Entonces, para los años 900 después de Cristo, la mayoría de los grandes centros fueron abandonados, algunos después de experimentar crecimiento continuo por más de un milenio. Algunas áreas dieron testimonio de un florecimiento breve de estados secundarios entre los 800 a los 1200 después de Cristo. Una era llamada algunas veces el Clásico Épico.
Finalmente, como la conclusión de la primera época en la historia de México, tenemos el posclásico que duró del año 900 después de Cristo hasta el año 1521 después de Cristo, año en el que se dio la conquista española, que fue un hecho bastante importante para nuestro país. Al igual que el periodo preclásico, el periodo posclásico temprano del año 900 al año 1200 después de Cristo y posclásico tardío del año 1200 al año 1521 después de Cristo. El periodo posclásico tardío en el área maya, este periodo se marca por una denominación del norte marcada por Chichen Itza y una desaparición, prácticamente abandono en la parte central y baja de la zona. El comercio y el contacto con otras partes de la región se establecen vía marítima. La ciudad de Chichen Itza establece contactos fuertes con partes importantes desde Mesoamérica. En este periodo también se encuentran otros centros importantes como la Manay. Por casi todo se centran en las partes cercanas de la costa de Chichen Itza, que era alrededor del año 1200. En la área central de este periodo se caracteriza por la aparición de la civilización tolteca, que tiene su capital en Tula, y por el desarrollo de los mixtecos con una capital Miltia en el área oaxaqueña. Los toltecas caen alrededor de 1150 y es abandonada en la ciudad de Tula. Los mixtecos sobreviven hasta los tiempos de la llegada de los españoles. Por otro lado, el posclásico tardía en el área maya, surge una nueva ciudad, Mayapán, que reemplaza a Chichen Itza y establece una importante red de comercio a larga distancia por toda la región. También aparecen sitios importantes en la costa altas de Guatemala, grupos quiches. Tras la caída de Tula, el valle central se marca por la llegada de grupos atecanos provenientes del norte. Estos grupos empiezan a ganar poder y establecen alianzas dinámicas con otros grupos de la región. Época colonial de México. El periodo colonial abarca 300 años y se divide en tres periodos. El primero abarca del siglo XVI y todo lo que sucedió en la Nueva España entre 1521 y 1600. El segundo abarca del siglo XVII y lo que sucedió entre 1601 y 1700. El tercero y último es el siglo XVIII, que va de 1700 a 1800. Los 21 años que faltan para 1821 pertenecen al siglo XIX, pero todavía forman parte de la época colonial. La importancia colonial es determinante para nuestro país y nación, como nación independiente como para la historia occidental, ya que América entró a formar parte del mundo hasta que entonces los europeos conocían. El periodo de la colonia o virreinato en México empieza en el siglo XVI, cuando los españoles llegaron a Tenochtitlan y al mando estaba Hernán Cortés y fundaron a la Nueva España, nombre que le dieron los conquistadores, que ahora es la actual conocida Ciudad de México. Entonces duraron 300 años los españoles hasta que en 1810 a 1821 se hizo la independencia para lograr la esclavitud o pues, sí, la libertad de todo. La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto con las armas que puso fin al dominio español con la mayor parte de los territorios de Nueva España y dio inicio al primer imperio mexicano. La pérdida de esta posición tuvo una importancia decisiva para la economía del imperio español, ya que los ingresos mexicanos representaban el 80% del total de los caudales americanos al final del periodo colonial. La guerra por la independencia mexicana inició el día 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el día 27 de septiembre de 1821. Como pueden ver, no fue nada rápido, fue
20 años de historia de este gran evento y que más adelante vamos a seguir avanzando y conociendo más. A pesar de la derrota de los criollos en Ciudad de México en 1808, en otras ciudades de Nueva España se reunieron pequeños grupos de conjurados que pretendieron seguir los pasos del Ayuntamiento de México. Y aquí es cuando comienza todos estos eventos y de manera más específica cada evento y época que sucedió de la Guerra de Independencia. Comenzamos de inicio de la guerra de 1810 a 1811 de manera más explicada y más detallada. La etapa de inicio de la Guerra de Independencia de México corresponde al levantamiento popular encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla. Descubiertos por los españoles, los conspiradores de Querétaro no tuvieron otra alternativa que ir a las armas en una fecha anticipada a la planeada originalmente. Los miembros de la conspiración se hallaban sin una base de apoyo en ese momento, por lo que Hidalgo tuvo que convocar al pueblo de Dolores a sublevarse en contra de las autoridades españolas. El 16 de septiembre de 1810, los insurgentes avanzaron rápidamente hacia las principales ciudades del Bajío y luego hacia la capital de Nueva España, pero en las inmediaciones de Ciudad de México retrocedieron por orden de Hidalgo. Los siguientes encuentros entre los insurgentes y el ejército español, llamado realista, fueron casi todos ganados por los últimos. Los desencuentros entre Hidalgo e Ignacio Allende, que estaban a la cabeza de la insurgencia, aumentaron después de las derrotas. Los sublevados tuvieron que huir hacia el norte, donde esperaban encontrar el apoyo de las provincias en esa región que también se habían lanzado a las armas. Los líderes de la insurgencia fueron capturados en la cantita de Baján, que hoy actualmente es Coahuila. Una vez arrestados fueron enviados a Chihuahua. En esta ciudad fueron fusilados Hidalgo, Jiménez, Aldama y Allende, cuyas cabezas fueron enviadas en Guanajuato para que fueran expuestas en cada esquina de la ciudad de Alhóndiga de Granaditas en esta segunda etapa que es la organización, que esto es entre 1811 a 1815. La llamada etapa de organización de la Guerra Independentista de México comprende los sucesos bélicos y políticos ocurridos entre el momento en que Ignacio López Rayón fue nombrado de jefe de las fuerzas insurgentes en Saltillo el 16 de marzo de 1811. Esto ocurre antes de que Hidalgo, Aldama, Allende y Jiménez fueran ejecutados, anteriormente dicho, y antes de que el fusilamiento de José María Morelos y Pavón en Ecatepec fuera ejecutado el 22 de diciembre de 1815. Durante esta época, el movimiento independentista no solo realizó acciones bélicas, sino que se dotó a sí mismo a una estructura y un cuerpo jurídico. Durante este periodo ahora cobra importancia el posicionamiento ideológico de la causa insurgente. Buenas tardes, compañeros. Me tocó exponer sobre la tercera ola, que es la Guerra de Guerrillas de 1815 a 1820. A continuación les voy a explicar un poco sobre lo que aconteció en ese lapso de tiempo. Después de la muerte de Morelos, los grupos insurgentes lucharon de manera que aislada. Aproximadamente 20,000 rebeldes continuaron en pie de lucha. Las fuerzas más disciplinadas de los insurgentes se encontraban distribuidas de la manera: Manuel Mier y Terán en Teotihuacán, Guadalupe Victoria en Puente del Rey. Durante esta etapa, el caudillo español Francisco Javier Mina, de ideología liberal, organizó desde los Estados Unidos una expedición con 300 hombres para apoyar la lucha de los independentistas. Pues la cuarta etapa, consumación 1820 a 1821, se estima que habían muerto más de 1 millón de personas en Nueva España después de más de 10 años de lucha. Es decir, una sexta parte de la población de la Nueva España había sido aniquilada durante la guerra. Los gastos de guerra, por otro lado,
tanto en España como en América, llevaron al reino a la bancarrota. Las minas, muchas de ellas estaban abandonadas por mucho tiempo. Esta es mi aportación para la exposición. Etapas y fases de la independencia de México más a detalle. A manera de detallar más las fases de esta época, recapitulemos. Se dio la Constitución Mexicana de México, estableciéndose la República Federal. En 1846 a 1848, siendo presidente el general Antonio López de Santa Anna, se desató la guerra contra los Estados Unidos, que terminó con la firma del Tratado de Guadalupe, por lo cual reconoció la independencia de Texas, Nuevo México y California. En 1858 a 1861, siendo Benito Juárez como presidente, se da la Guerra de Tres Reformas entre liberales y conservadores, llamando también la Guerra de los 3 años. En 1864, según el imperio de Maximiliano de Habsburgo, fue nombrado emperador de México. Firmó el Tratado de Miramar con Napoleón III, en el que se comprometió a pagar los gastos de intervención, el cual se dictaba la política que debía seguir su gobierno. En 1867, Maximiliano se ve desprotegido con Francia y quiere renunciar al trono, pero los conservadores le convencen para que continúe en el poder. Es atacado por los republicanos y decide centrar su poder en Querétaro. Finalmente es tomado preso y fusilado junto a Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas. Se restauró la República con Juárez como presidente. El general Porfirio Díaz se mantuvo en el poder, logrando un auge económico y mayor explotación en la minería y en el petróleo. En 1908, entrevista Díaz-Kerman. Díaz declaró que su sucesor legítimo debería seguir de la organización de los mexicanos en verdaderos partidos políticos, de una lucha electoral libre y abierta. Estas palabras de Díaz provocaron la creación de partidos opositores. En 1910, Francisco I. Madero formula un plan de revolución, el Plan de San Luis Potosí, que se sintetiza al sufragio efectivo no reelección. En 1910 se declara ganador a Porfirio Díaz de la presidencia de México. En 1915 las primeras fuerzas revolucionarias ocuparon la capital y Obregón como autoridad principal. En 1916, con la fuerza militar a su lado, Venustiano Carranza convoca un congreso constituyente en la ciudad de Querétaro. Asimismo, la guerra por parte del gobierno tomó perfiles despiadados y Zapata murió en una emboscada. En 1923, Francisco Villa fue asesinado. En 1929 se funda el Partido Oficialista Revolucionario, que a partir de 1946 pasa a llamarse Partido Revolucionario Institucional. En 1934 a 1938, el presidente Lázaro Cárdenas empieza el programa de nacionalización de la industria petrolera. Asimismo, en 1942 México entra en la Segunda Guerra Mundial y declara la guerra a Japón y Alemania. En 1946 a 1952, bajo la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, se da el voto a la mujer. En 1968, en la Ciudad de México, se acoge la celebración de los Juegos Olímpicos y el asesinato de miles de jóvenes en Tlatelolco. De 1976 a 1980 se descubren enormes reservas de petróleo en el alta mar. En 1985, el 19 de septiembre, un grave terremoto en la Ciudad de México provoca miles de muertos. En 1988, Salinas de Gortari inicia un proceso de apertura económica y liberación. En 1986 se celebra el Mundial de Fútbol en la Ciudad de México. En 1997, el complejo Canterbury se consolida como los más importantes de México. En noviembre de 1999, el PRI organiza por primera vez una de las elecciones primarias para nombrar al candidato a la presidencia. En el año 2000, por primera vez después de 70 años, el PRI pierde las elecciones y el candidato del PAN, Vicente Fox, gana. En el 2003, el presidente Fox firma el Pacto de la ONU contra la corrupción. En el año 2006, Julio, el candidato
Felipe Calderón del PAN es declarado ganador de las elecciones presidenciales con una escasa mayoría sobre Andrés Manuel López Obrador. En el 2008 se disparan los asesinatos relacionados con el narcotráfico y en el 2009 tropas del ejército mexicano entran en Ciudad Juárez, frontera con Estados Unidos. En el 2010 el presidente de Estados Unidos Barack Obama firmó una ley que destina $600 millones para reforzar el control policial de la frontera con México. En agosto de 2011, un ataque contra el Casino Royale en Monterrey causa la muerte de 52 personas. Asimismo, en julio del 2012, el candidato Enrique Peña Nieto gana las elecciones presidenciales derrotando al veterano candidato Andrés Manuel López Obrador. En el 2014, Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, es detenido tras una operación de la Marina en la ciudad de Mazatlán.